Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Santiago Moreno, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Cartagena y me encuentro culminando el tercer nivel. Y me corresponde en este módulo de trauma hablar sobre las lesiones no quirúrgicas en trauma cráneoencefálico. Eh, el día de hoy pues manejamos un índice un poco, digámoslo así, extenso, pero la idea es manejar los aspectos más relevantes y básicos de cada uno de los temas para no hacer tan difícil la charla. Comenzando con la concusión cerebral, pues es una patología muy frecuente. Tenemos que entre 1,6 y 3,8 millones de casos al año en Estados Unidos. La mayoría se dan secundarias a accidentes por efectos deportivos, o sea, por deportes de alto impacto. Y en la gran mayoría de documentos que se revisan, pues realmente hablan de lo mismo, de que hay un subregistro, porque como muchos de estos pacientes, o la mayoría, pues no presentan grandes alteraciones orgánicas, entonces pues realmente no entran dentro de las estadísticas o muchas veces los pacientes no acuden a los servicios de emergencias. No está claro, pero en algunos artículos hablan de una predisposición genética para presentar confusión cerebral luego de un trauma craneoencefálico y hablan de la apolipoproteína E4, EG219 e incluso del exón Tau 6. Esta patología realmente no es fácil de definir porque es muy variable su sintomatología y su clínica. Sin embargo, se ha visto que existen cambios neuropatológicos no solo a nivel clínico, sino también a nivel pues molecular e histológico. Cabe aclarar que dentro de los términos, porque esto ha sido pues también tema de discusión, la terminología, pues de lo que yo revisé, lo importante es definir que la concusión cerebral es toda aquella lesión que altere las funciones cerebrales, pero que no haya anormalidades en las neuroimágenes de esos pacientes. Por eso es que ya no deberíamos decirlo como que es una parte de un trauma craneoencefálico, o sea, o que es símil al trauma craneoencefálico leve, sino que es un grupo del trauma craneoencefálico, entre comillas, leve, que ya lo discutimos esa palabra en la charla pasada. Es mejor decir potencialmente grave. Dentro de los síntomas más frecuentes, porque es muy variado, vamos a tener alteraciones de la conciencia, que es lo más frecuente. Los pacientes van a quejarse de dolor de cabeza, amnesia, náuseas, debilidad, fatiga, pensamiento lento, lentitud en la reacción de las respuestas. Entonces, es tan variable, es tan poco cuantificable, que por eso muchos no lo pasan por alto y no entran en los registros. Lo bueno es que la mayoría de estas alteraciones, síntomas, se van a ver de manera temporal y no van a ser permanentes en el paciente. Esta gráfica es sacada de unos libros, uno de los libros, pues, digamos, más extendidos en neurocirugía, donde vemos a la concusión entre el trauma craneoencefálico mínimo, que algunos lo nombran como un Glasgow 15, donde no hay alteración de la conciencia ni amnesia, y entre el trauma craneoencefálico leve, donde puede haber un Glasgow de 13, perdón, de 14 o 15, pero que puede o no tener alteración de la conciencia, pero de manera breve, menos de 5 minutos, o alteraciones en el comportamiento, perdón, en el alertamiento o en la memoria. Ahí vamos a tener ese margen de pacientes con concusión cerebral. Existen algunos factores de riesgo, lógicamente, estar participando en actividades deportivas de alto impacto como el fútbol americano, el rugby, el hockey sobre hielo, boxeo. Y curiosamente se han dado cuenta que el fútbol, que nosotros conocemos pues, normalmente como fútbol, pero allá ellos lo conocen como el soccer, se está viendo que las mujeres están teniendo alto riesgo de concusión cerebral al practicar este deporte. También se ha visto que personas que han tenido concusión cerebral previamente incrementa el riesgo de volver a presentar concusión. Obviamente tener un trauma como un accidente de tránsito, ya sea como un ciclista, como un peatón o un conductor de vehículo automotor.
estar combatiendo también hace parte de los factores de riesgo, ser víctima de abuso o de caída. Curiosamente, la obesidad también hace parte de los factores de riesgo, sobre todo los que son relacionados con deporte. Dentro del diagnóstico, pues vamos a ver alteraciones que van a comprometer varias partes del, del yo como tal, de la persona. Vamos a ver alteraciones no solo a nivel físico, como una persona que está pues, con bradipsiquia, bradilalia, dolor de cabeza, náuseas, vómito, fatiga, sino cosas, digamos, que le pueden a uno hacer pues, minimizar, como la fotofobia, tinnitus, sonofobia, que también hacen parte de los hallazgos clínicos de los pacientes, y más aún, y más, digamos, ignorados muchas veces por nosotros desde la parte médica, las alteraciones cognitivas, emocionales e incluso del sueño. Entonces, el paciente que está muy distráctil, que tiene problemas para recordar las fechas, de memoria a largo plazo, los pacientes que están llorando, digamos, de manera inapropiada, una labilidad emocional considerable, o al contrario, muy irritables o nerviosos, que estén o muy somnolientos o por el contrario muy alertas. Todo eso nos tiene que hacer pensar que esto puede ser un cuadro de una confusión cerebral. E incluso en los niños. Obviamente no es tan fácil porque ellos no siempre tienen la edad para decirnos qué están sintiendo, pero esos niños que se fatigan fácilmente, que cambian sus patrones de sueño o que se sienten como aturdidos, como abotagados, y muy importante, los compromisos del balance postural. También vemos los niños que lloran de manera excesiva, pues es su manera de comunicarse, y cambios en la alimentación y en el interés o el bajo interés en sus juguetes favoritos. Lo nombran también dentro de los hallazgos en los niños. El diagnóstico, pues se han creado diferentes estrategias para poder cuantificar y llevar a cabo un diagnóstico más certero. Una de esas es el SCAT. El SCAT, pues es sí, una abreviatura de Sports Concussion Assessment Tool. Ya vamos en la tercera edición. Principalmente se hace en deportes de alto impacto. Vemos aquí pues una dramatización de rugby. Este SCAT pues, fue derivado de una conferencia que hubo en 2012 en Zúrich, donde pues, estaban viendo que las tasas de trauma craneoencefálico en deportistas pues, estaban en ascenso y que estaban viendo problemas a largo plazo con sus participantes, con sus deportistas. Debe ser aplicada esta escala por personal médico entrenado y pues obviamente que maneje aspectos básicos del examen neurológico, y pues todavía no ha sido validada. Sin embargo, pues es una escala o una herramienta muy completa, pues consta de 8 secciones, donde se miran no solo los síntomas del paciente, examen físico, cognición y memoria. Vamos a ver aquí unas partes. Vemos ahí pues las diferentes federaciones, tanto de olímpicos como de federaciones internacionales de fútbol, de rugby, de hockey sobre hielo, que aplican ya esta herramienta. Entonces vemos empezando por el Glasgow, que ya lo dijo Boris en su charla pasada. Como sabemos, es la escala que tenemos que sabernos de memoria desde el conductor de la ambulancia hasta el subespecialista. Eh, Valoración de aspectos muy básicos como en qué tiempo vamos, cuánto quedó el partido, el juego de la semana pasada, eh, cómo es como una revisión por sistemas, cómo se está sintiendo, si hay algún tipo de dolor, si hay náuseas, si hay visión borrosa. Evaluación cognitiva, entonces ya es más como de orientación, fecha, tiempo, espacio, lugar, memoria inmediata, como lo hacemos normalmente, con palabras para que el paciente repita. Y aquí es muy importante, ellos examinan siempre la columna cervical, cómo están los rangos de movimiento, si hay algún tipo de dolor o sensación de hormigueo o estremecimiento en las extremidades. Y también valoran mucho el examen del balance postural, la marcha en tándem y cómo está en bipedestación o en postura en un solo pie. Examen de coordinación, y vamos a ver que también evalúan el SAC, que es otra escala estandarizada,
para valoración de la concusión. Vemos aquí otros test que ya se han creado, test un poco más complejos, que requieren un poco más de tiempo, e incluso aplicaciones en el celular, como la última que vemos, el Concussion Quick Check, es de la Academia Americana de Neurología, se puede hacer pues con el celular, se hace rápidamente, se van completando, y con el objetivo de hacer estos escálares, pues obviamente cuantificar cómo está el paciente en el momento cero y pues cómo es su evolución, pero también saber cuándo sacar a su deportista del campo de juego. Digamos que ya a nivel hospitalario, pues existen algunos marcadores serológicos que hemos hablado en las charlas anteriores. Obviamente algunos pues no están todavía asequibles a todos los centros hospitalarios, pero ya se están estudiando y sobre todo es para ese trauma craneoencefálico que le genera a uno dudas, que es el más difícil, que es yo creo el leve, el mal llamado leve, porque está el médico posiblemente de triaje o de observación definiendo un paciente al cual hay que tomarle imágenes o no, le doy salida o no, cuánto tiempo lo observo, o será que este paciente se me va a complicar, qué probabilidad tiene de deterioro o de complicación. Entonces, pues ya hemos hablado de algunos de ellos, como la enolasa específica neuronal, el S100, algunos con una sensibilidad pues muy baja todavía, un 33% para ella, o la proteína tau, pero ya nos están dando pistas de lo que va a ser en un futuro, que en un examen de sangre usted probablemente va a decir, este paciente tiene mayor riesgo de deterioro que otro paciente con el mismo Glasgow y el mismo mecanismo de acción, de trauma. No podemos dejar, obviamente, las neuroimágenes por fuera. Ya sabemos, pues, que en el ingreso, obviamente, necesitamos una imagen muy rápida, económica y que se encuentra en la mayoría de sitios como la tomografía, pero vamos a ver estudios más específicos para estas lesiones no quirúrgicas, como la concusión cerebral, como son los estudios de resonancia, con sus diferentes ponderaciones. Vemos aquí la difusión donde vamos a evaluar cómo está la integridad de la sustancia blanca, porque dentro de la parte eh, fisiopatológica, pues vamos a ver daños en ella, en la sustancia blanca, alteraciones en la transmisión axonal, y esto ya lo vamos a ir viendo principalmente en secuencias como la difusión, también porque se hacen estudios de voxeles y en regiones de interés, pues principalmente en regiones donde se contusiona, se lesiona principalmente el cerebro. También podemos hacer resonancia funcional, mm, teniendo en cuenta cómo está el comportamiento del flujo sanguíneo cerebral dependiendo de las actividades que se le propongan al paciente, donde vamos a tener zonas hipercaptantes o hipocaptantes y pues ya se van a creando pequeños patrones que nos pueden a nosotros guiar sobre un tipo o más bien qué paciente va a presentar confusión cerebral más adelante. Se han hecho estudios pequeños sobre espectroscopia, tomografía por emisión de positrones, por emisión de positrones con fotón único, e incluso electroencefalograma cuantitativo, donde están mirando cómo está la reactividad neuronal en diferentes regiones cerebrales, con el objetivo de evaluar posibles zonas de lesión en etapas muy tempranas del trauma. Este es un artículo que se publicó en el 2015, habla sobre el estudio con una resonancia de 3 teslas, principalmente eh, en trauma craneoencefálico severo, y qué factores le sirven a uno como predictores de resultado. Entonces se llevó a cabo en 32 pacientes, lo compararon con tomografía de 64 canales y también lo miraban pues para saber qué pacientes se deterioraban o no con el GOS extendido, que ya no lo explicó pues Boris la semana pasada, y se dieron cuenta que en el coeficiente aparente de difusión o el mapa ADC, las lesiones que nos van a dar un mal pronóstico o un resultado malo entre el 91,4% son aquellas lesiones muy pequeñas que se encuentran profundas y sobre todo en el esplenio del cuerpo calloso. Entonces ya vamos viendo
que cada vez estamos hilando más fino en este diagnóstico imagenológico, clínico y molecular. Dentro de la patofisiología, pues digamos que a grosso modo, porque aquí podríamos pues gastarnos bastante, eh, hablamos que hay una mala regulación del flujo iónico, puede haber también una liberación exagerada de glutamato como uno de los principales neurotransmisores excitatorios. La neurona y el daño mitocondrial que sufre ella en el trauma craneoencefálico va a hacer que haya un déficit energético intracelular y con ello va a aumentar no el ATP, sino al contrario un ADP y con eso pues se va a alterar el metabolismo celular, no se van a poder llevar a cabo las diferentes funciones neuronales y de los diferentes organelos intracelulares no solamente a nivel del núcleo de la neurona, sino del citoesqueleto, de sus axones y dendritas, teniendo una disfunción en esa comunicación axonal por inflamación, por edema, por acumulación de diferentes proteínas que van a ser, pues obviamente, dañinas en el cerebro y su acumulación pues va a generar problemas a largo plazo que vamos a ir viendo más adelante que incluso pueden generar enfermedades neurodegenerativas. Digámoslo así, que es una alteración obviamente también del flujo de neurotransmisores y una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Algunos autores ya se han eh, avanzado o han aventurado a decir los posibles síntomas que hay dependiendo del daño patofisiológico o fisiopatológico que existe en los pacientes. Entonces, cuando hay principalmente lesiones o alteraciones en el flujo iónico, pues los pacientes se presentan con dolor de cabeza, fotofobia, fotonfobia. Cuando hay una crisis energética, pues estamos viendo una vulnerabilidad más alta para una lesión secundaria. Las lesiones axonales, pues lo que van a llevar es un compromiso en la cognición, un procesamiento más lento y en la velocidad de reacción. Dentro de los problemas, secuelas que puede generar la concusión cerebral, pues se conoce como el síndrome postconcusional, que puede ocurrir entre un 10 al 15% de los pacientes. Lo coloco como una definición porque realmente no está pues, internacionalmente conocido, pero digamos que todos los síntomas que hemos hablado el día de hoy, si un paciente presenta tres o más de ellos por más de 6 meses, eh, perdón, ahí faltó el 6, pero es por más de 6 meses, pues estamos hablando muy probablemente de un síndrome postconcusional. Eh, Se dieron cuenta que el haber tenido una alteración de la conciencia no incrementa el riesgo de presentar síndrome postconcusional, pero obviamente es una situación muy incapacitante para los pacientes. Es por eso que traje este artículo, este es del año pasado, donde se evalúa el proceso de rehabilitación interdisciplinar en los pacientes con síndrome postconfusional, en trauma craneoencefálico leve. Este es un diseño experimental, pues es de pocos pacientes, son 15 pacientes, se trataron durante 12 semanas con un equipo conformado por psicólogos, fisioterapeutas, médicos, y evaluaban sus resultados por medio de cuestionarios y dentro de los resultados que ellos arrojan, obviamente al hacer el análisis estadístico, pues que no lo traje pues por términos de tiempo, se encontraron que a los pacientes a los cuales se les lleva a cabo una rehabilitación multidisciplinaria, pues van a tener mejorías sobre todo a nivel de reducción de fatigabilidad, disminución en la dificultad para conciliar el sueño y menos variabilidad en los cambios de estado de ánimo. Esto lo encontraron en 81% de los pacientes testeados. Entonces vemos cómo el proceso y el equipo de rehabilitación pues es fundamental en estos pacientes. Y muchas veces nosotros en poco o nada estamos aplicando esto o actuando, impactando directamente en este paciente. Bueno, ahora usted puede tener un trauma craneoencefálico y puede tener un segundo trauma craneoencefálico y eso se conoce como un síndrome de segundo impacto. Ya Schneider en 1973 comenzaba a hablar de estos pacientes y se daban cuenta que esto sucedía sobre todo pues porque no querían sacrificar a sus jugadores de fútbol americano y no los retiraban de la actividad física inmediatamente.
Esto ya hace parte de las leyes, incluso no solo reglamentos deportivos locales o nacionales, sino son leyes donde usted debe retirar a su deportista inmediatamente y teniendo en cuenta las escalas que vimos anteriormente. Y se conoce algo de la fisiopatología o dentro de las teorías que existen, pues está por una mortalidad muy alta, secundaria a una ingurgitación vascular que no permite el drenaje venoso cerebral y con ello aumento del edema cerebral, aumento de la presión intracraniana y por eso llevan a muerte de manera muy rápida. Se da principalmente en atletas jóvenes, pues como sabemos, los deportistas pues, normalmente son personas jóvenes. Vamos Se a trata mostrar de aquí Miguel Fabio, de un 24 videito. años, quien fue golpeado involuntariamente en su cabeza luego de una agresión y posteriormente sufrió una especie de convulsión que lo llevó al fatal desenlace. Se disputaba un encuentro por la séptima fecha del certamen de apertura entre el local San Jorge y su rival, Defensores de Colón, en el estadio Justo José Lezcano. Vemos aquí al paciente que tuvo un trauma con la rodilla de su oponente. Él se alcanza a levantar, pero posteriormente vuelve a caer y a presentar un segundo impacto. No se retira la actividad y pues muy rápidamente comienza a presentar, convulsiona y pues rápidamente llega a la muerte. Estamos viendo la pantalla de diapositivas, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, Santiago, ya pasaste el video, ahora estás con la diapositiva. Perfecto, listo. Bueno, dentro de el aspecto o el espectro más bien de trauma craneoencefálico repetitivo, tenemos la encefalopatía traumática crónica. Entonces, pues su nombre es muy claro, su nombre nos dice pues, realmente su definición y se da principalmente en pacientes que practican deportes de contacto físico constante como lo es el fútbol americano, boxeo, artes marciales mixtas y incluso se ha definido la relación estrecha con enfermedades neurodegenerativas. E incluso se ha hablado, y ya no lo puse interrogado, pero realmente sí hay evidencia de que hay acumulación de beta amiloide y de proteína tau en estos pacientes en los cerebros estudiados post-mortem. Lastimosamente el diagnóstico pues se hace una vez el paciente pues fallece, pero en el análisis retrospectivo pues se dan cuenta que hasta un 92% de los pacientes ya eran sintomáticos al momento pues del fallecimiento. Incluso pues hay películas famosas como esta que protagonizada por Will Smith llamada Concussion, muy buena, muy chévere, que habla sobre este tipo de patologías y pues obviamente aventurarse a decir que el deporte crea pacientes dementes en un país tan arraigado a sus deportes como el fútbol americano, pues no fue fácil, ¿no? No es fácil decirlo y soportarlo ante la ley. Este artículo es del 2014, donde están examinando las relaciones entre el trauma craneoencefálico y las enfermedades neurodegenerativas. Son varios los análisis, realmente es muy bueno, muy bueno este artículo, es larguito, son como 47 páginas, donde hablan no solo de enfermedad de Parkinson, de demencia de cuerpos de Lewy, sino también de Parkinson. Y se dan cuenta que estos pacientes están presentando placas de beta amiloide hasta en un 30% de los pacientes que sufrieron pues, muerte secundaria en trauma craneoencefálico. Ahora, uno dice, listo, sí, estos pacientes pues normalmente son caídas, adultos mayores, pero se dieron cuenta que también hay acumulación de beta amiloide en niños que pues lastimosamente fallecieron después de un trauma. Por lo tanto, esa teoría de que esto era solamente en los viejos y por eso es que se encontraba el beta amiloide, pues está perdiendo peso. No solamente el beta amiloide, sino precursores del beta amiloide se están encontrando ya dentro de la fisiopatología porque se hacen parte fundamental del transporte axonal y por eso es una lesión axonal difusa que veremos más adelante. Digamos, el quick del asunto es que no hay un adecuado transporte y por eso hay acumulación de esas proteínas y lo que conlleva
al deterioro neurocognitivo de estos pacientes. Ahora, ya hemos hablado de proteína beta amiloide, de su proteína precursora, pero los ovillos neurofibrilares también se han encontrado en enfermedad de Alzheimer, con pacientes con trauma repetitivo por encefalopatía traumática crónica. Se ha encontrado ovillos neurofibrilares muy, muy temprano en los pacientes traumatizados, incluso a partir de las 6 horas del trauma. Y otras proteínas que se han encontrado, como la alfa-sinucleína y su relación fuerte con las demencias de cuerpos de Lewy, que son pues obviamente otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, las contusiones pues ya son lesiones como tal, hemorrágicas intracerebrales, que en las tomografías las vamos a ver como lesiones hiperdensas. La mayoría de veces son puntiformes o pues menos de 1 centímetro, son pequeñas. Normalmente las vamos a ver cerca de prominencias óseas en el lóbulo frontal, los lóbulos temporales y en el occipital, y vamos a ver secundarias a movimientos de aceleración y desaceleración en el cerebro pues, del paciente, por movimientos bruscos. En teoría, dirían algunos autores que tienen poco efecto de masa, y se los dejo interrogado porque algunas de ellas pueden aumentar su tamaño, coalescer entre ellas, y el edema que generan puede ser bastante considerable, y por eso a las contusiones hay que tenerles mucho respeto, sobre todo para Omar y para Jaime. Realmente un paciente con contusiones hay que ponerle el ojo encima porque son de los que hablan y mueren, y son de los que dan sorpresas, sobre todo en la madrugada, cuando aumenta el CO2, aumenta la vasodilatación, aumenta la presión intracraniana, y nos damos cuenta en la entrega de turno a las 7 cuando una pupila está abierta. Entonces, con las contusiones hay que tener bastante cuidado. Algunas de ellas las vemos directamente en el lugar del golpe. En este momento, en este caso, por ejemplo, un golpe frontal, y por contragolpe vemos también contusiones en el lado contralateral y oblicuo al trauma. Entonces, por diseminación de fuerzas y por golpes contra la tabla ósea contralateral, pues se generan también lesiones hemorrágicas intracerebrales pequeñas. El otro tema, digamos, grande es la lesión axonal difusa. Se da secundaria a movimientos rotacionales y de aceleración y desaceleración. Se considera que es una rotación del tallo cerebral de las estructuras encefálicas como eje en el tallo, perdón, más bien así, sobre el tallo que es su eje de rotación. Y pues vamos a verlas, o en quien vamos a sospechar una lesión axonal difusa, en todo paciente que tiene una alteración de la conciencia por más de 6 horas, sin tener una lesión que lo explique, ya sea hemorrágica o isquémica, que nos pueda definir pues esos cambios en el paciente. Pueden encontrarse también alteraciones dentro de su clínica, pues no tan específicas como alteraciones cognitivas, algunos con dificultades motoras, cambios de personalidad, pero digamos que hasta que no se vea una evolución en el tiempo y se hagan estudios de resonancia, pues es muy difícil definir a estos pacientes. Ya Adams, por allá en 1989, ya se aventuraba a diagnosticar estos pacientes, y es la famosa escala que tenemos grado 1, 2 y 3, pero cabe aclarar que esto es a nivel microscópico, o sea, nosotros hemos extrapolado esta clasificación histopatológica a la resonancia, pues para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La clasificación de Adams es histopatológica, pero pues en muchos lugares lo que hacen es en la resonancia o en tomografía, si usted ve lesiones, ya sea en hemisferios cerebrales o en el cuerpo calloso, pues ya usted la va graduando como grado 2, y si ve lesiones también en tallo cerebral, pues la va clasificando como grado 3. Pero pues, como les digo, es una clasificación microscópica que muchas veces pues estamos extrapolando a imágenes. También existen graduaciones clínicas, dependiendo los tiempos de alteraciones del estado de conciencia o incluso de comas, si está entre 6 y 24 horas o más de 24 horas o incluso por meses.
pues ya estábamos hablando de un grado leve, moderado o severo. Entonces, vemos en los grados más severos que incluso llevan a disautonomías por alteraciones hipotalámicas, alteraciones cognitivas en la memoria, del habla, sensorio-motoras, realmente incapacitan mucho a sus, pues obviamente al paciente, a sus familiares, a su entorno, incluso al sistema de salud. Son pacientes que van a depender de muchas personas para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Y ya para ir culminando, vamos a tener las lesiones también que no son quirúrgicas, pero que por sus tamaños, o sea, no son, que por sus tamaños no son quirúrgicas, como algunas lesiones vasculares de tipo hematomas, ya sean en el espacio epidural, subdural, intracerebral, como lo vemos en la región frontal derecha, o hemorragia subaracnoidea y sus pronósticos o sus valores pronósticos en los pacientes. Entonces, ya yo creo que la próxima charla que le corresponde al doctor Claudio, él nos hablará un poco más de estas lesiones ya cuando se vuelven quirúrgicas, pero cuando no lo son, pues hay que tener mucho cuidado. Nosotros como equipo de neurocirugía debemos estar atentos y enseñar constantemente a nuestro personal médico y paramédico sobre la importancia de hacer el examen neurológico por horario, de hacer el examen de las neuroimágenes de manera exhaustiva, que no se nos pasen de pronto hematomas subdurales, que no se nos pasen hematomas epidurales o que no se nos pase de pronto un paciente que abra una pupila y se deteriore y estemos pensando que es que estaba cansadito, tenía sueño o estaba borracho. Dentro de las lesiones secundarias que tampoco son quirúrgicas, pues tenemos muchas de ellas que realmente es a lo que le tenemos que apuntar como equipo de salud, como servicios de salud que prestamos atención a estos pacientes, porque muchas de ellas al inicio mal manejadas, pues van a afectar el pronóstico y la morbilidad de estos pacientes. No solo morbilidad, sino también mortalidad. Entonces tenemos pacientes que pueden presentar edema cerebral, que puede ser localizado, muchas veces es difuso. eh, Estos edemas cerebrales pues pueden generar regiones hipóxicas o incluso isquémicas y llevar a muerte neuronal. Todos nosotros lo que estamos haciendo es tratando de evitar el aumento de la presión intracraneana. También existe el vasoespasmo postraumático. Las convulsiones tempranas en la primera semana pues tienen que ser tratadas y cuando haya lesiones con alto grado de ser epileptiformes pues comenzar a poner el medicamento, el fármaco anticrisis desde el ingreso. Tenemos que nosotros estar no solamente pendientes de nuestras imágenes, sino de nuestros laboratorios, al tener alteraciones en los electrolitos, en la glucosa, alteraciones hepáticas, renales. También podemos ver eventos vasculares de tipo trombótico o disecciones por el mecanismo del trauma o por el objeto con que fue causado. Entonces tenemos que estar pensando siempre en más allá, como qué más puede pasar. Listo, en este momento no es quirúrgico, pero ¿qué puede pasar más adelante? ¿Cómo puedo yo evitar lesiones secundarias? Y lógicamente las infecciones, empezando por la piel, muchas veces vemos que no llegan suturados los pacientes, que no llegan con antibióticos, antitetánica. La hipotensión es muy grave en los pacientes con trauma craneoencefálico, por eso hay que evitarla y prevenirla. Y obviamente, pues un paciente con un trauma craneoencefálico, pues muy altos porcentajes, hasta un 30%, se encuentran lesiones en otros órganos. Entonces hay que hacer una evaluación completa con nuestros equipos de cirugía general, de ortopedia, evaluando lesiones intraabdominales, esplénicas, hepáticas, con ortopedia, con las fracturas de huesos largos, tratar de evaluar y prevenir embolismo graso por fracturas de huesos largos. Ya lesiones un poco más difíciles de ver inicialmente, pero por ejemplo, alteraciones en el nervio óptico, sobre todo en la porción intracanalicular, entonces también estar pendiente de las imágenes, ser quisquilloso y ser muy juicioso, no solo ver el bosque, el árbol, sino ver el bosque completo cuando veamos una tomografía. Y pues y alteraciones hormonales, sobre todo la diabetes insípida, muy frecuente en estos pacientes. Y ya pues para cerrar el día de hoy, entonces encontramos aquí a nivel
de trauma craneoencefálico en población pediátrica, ya se están dando cuenta que el cerebelo, ese órgano tan importante pero también tan olvidado, pues también genera cambios secundarios a un trauma craneoencefálico. Entonces, este es un estudio que fue publicado en el 2023, es del año pasado. Se hizo un seguimiento a 598 niños entre los 12 y 17 años, con un promedio de 14 años. Se hizo seguimiento hasta 1,9 años. Obviamente la mayoría eran niños masculinos. Y lo que se hacía era comparar las resonancias de ingreso versus las resonancias tiempo más adelante. Y lo que se dieron cuenta es que hay una disminución en el volumen del cerebelo, sobre todo cuando ha pasado más de 6 meses del trauma craneoencefálico. Principalmente esa disminución del volumen se da en el lóbulo posterior y lo que se lleva o lo que causa posiblemente esta disminución del volumen es un peor funcionamiento ejecutivo en estos pacientes. Recordemos que pues, el cerebelo también tiene función en la memoria procedimental y ejecutiva en estos pacientes. Entonces, aquí ellos, dentro de las gráficas que mostraban, rescato esta, muy bonita, donde están comparando la parte aguda del trauma y vemos cortes coronales de la resonancia, donde nos están mostrando pacientes con trauma craneoencefálico leve, complicado, moderado y severo. Miren que ellos también están de acuerdo con nosotros en lo que hablamos de que es solo leve, es disminutivo y de pronto no. Ahora, miren estos tamaños en la parte aguda, comparémoslo con la parte posaguda y vamos a ir viendo que los grosores se van disminuyendo. Obviamente, esto lo hacen ellos objetivamente, no solamente eh, a nivel macro a ojo, sino que lo evalúan por medios de mapas de calor, por flujo sanguíneo cerebral. Y en la parte crónica vemos como, como los tamaños se van disminuyendo en algunas de estas capas del lóbulo posterior del cerebelo y del vermis cerebeloso. Entonces, vemos también que no solamente hay cambios mentales, neurodegenerativos, funcionales, sino también estructurales en el trauma craneoencefálico. Entonces, para concluir el día de hoy y cumplir, digamos, el tiempo que nos hemos propuesto, eh, las lesiones no quirúrgicas en trauma craneoencefálico pues son patologías la mayoría de veces prevenibles. No es prohibir a nuestros hijos o a nuestros familiares la práctica deportiva, sino llevar a cabo una práctica deportiva responsable. Y nosotros, que también hacemos parte de la prevención, o cuando estemos trabajando como médicos en estas zonas, pues saber cuándo retirar a un paciente de su actividad deportiva y cuándo, bueno, no hable de eso, pero cuándo volver a la práctica. Eso también es una parte muy importante en Estados Unidos. Le dan muy duro a esto porque hasta que el paciente no esté en perfectas condiciones y cumpla todos los requisitos orgánicos e inorgánicos, no vuelve a practicar su actividad deportiva teniendo en cuenta ese segundo impacto o posible segundo impacto que puede ser muy grave y letal en algunos pacientes. El tener pacientes con lesión axonal difusa, grado 3, pacientes encamados, dependientes de sus cuidadores, pues es una carga al sistema de salud muy grande, pues que obviamente a todos nos afecta, no solo a nivel económico, pues sino también a nivel de carga prestacional porque obviamente es aumento del equipo de enfermería, aumento del equipo de terapia respiratoria, fonoaudiología, terapia ocupacional, y pues obviamente esto aumenta, encarece el sistema de salud. Vimos que es multifacética esta presentación. mm, Arranca desde cefalea, trastornos para el sueño, trastornos alimentarios, llanto, muy diferente, muy variable. Como le dijimos anteriormente, es muy incapacitante no solo para el paciente, sino para sus familiares. Hay que tener alta sospecha clínica, no solamente es, sí, este es el paciente que le quedó doliendo la cabeza por el trauma y ya, dele acetaminofén y para la casa, no, deberíamos ponerle un poco más de lupa a estos pacientes, ya que el manejo no es tan sencillo y es como lo vimos y se los mostré en algunos artículos
multidisciplinar. Entonces, a todos ustedes muchas gracias. Ya el micrófono abierto para comentarios o preguntas. Muchas gracias, Santiago. Quisiera escuchar comentarios de los colegas, de los residentes primero. ¿Me escuchan? Hola. Doctor Domínguez, sí, señor. Hola, Santiago. Buenas noches. La verdad, muy buena tu presentación. Me dejó muchas enseñanzas. Es que uno siempre ha manejado el concepto de que los traumas craneoencefálicos leves no dejan secuelas, ¿no? E incluso hay un adagio popular que muchas madres siempre lo plantean ante un trauma y es que, doctor, y el golpe no, sale después. Y uno a veces minimiza si es un trauma leve diciendo, no, el golpe no sale después, el golpe sale después son para los pacientes que tienen trauma severo, moderado, etcétera. Pero tu charla, digamos, corrobora esas inquietudes y ese adagio popular de que el golpe sale después. Significa que los traumas craneoencefálicos leves también a largo plazo pueden dejar todas esas secuelas relacionadas con la concusión cerebral, que no solamente la pérdida del conocimiento y recuperación de la misma, sino toda esa serie de síntomas que parecen que son insignificantes aparentemente, de dolor de cabeza, trastornos del sueño, irritabilidad, trastornos cognitivos, en fin, trastornos de memoria, pero que realmente ya hoy día se está evidenciando de que realmente tiene un sustrato molecular, anatómico, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno para los residentes, para los neurocirujanos jóvenes, de no minimizar el trauma craneoencefálico leve, porque evidentemente pueden haber consecuencias a largo plazo que a veces uno lo subestima. Y me incluyo porque a veces uno el trauma leve siempre tranquiliza a la mamá diciéndole que váyase tranquila, el golpe el golpe no sale después, como dice la gente, sino solamente casos muy severos. Pero es una realidad y creo que ya hay mucha evidencia científica que avala todo lo que tú has manifestado. Hay una inquietud que tengo y es en relación a la concusión medular. ¿Ves? A veces uno desestima ese concepto también de la concusión medular. No sé si habrá espacio más adelante para traumas medulares, pero uno ha visto lo que pasa con las concusiones medulares. Pacientes que llegan a la urgencia con paraparesias severas, inclusive hasta pléjico, he visto yo parapléjico y a los 24, 48 horas recuperan su función motora y con resonancias que no muestran ninguna lesión estructural. Entonces, no sé si de pronto en tu revisión encontraste algo de la concusión medular, si tiene los mismos mecanismos fisiopatológicos de las concusiones cerebrales. Pero realmente muy buena tu presentación, te felicito y nos dejó mucha enseñanza. Gracias, profe. Bueno, sí vamos a tener espacio para trauma raquimedular más adelante. Sin embargo, pues el mecanismo de acción sobre todo es por elongación, sobre todo es en niños, en personal muy joven o muy elástico, por, por movimientos de flexión o extensión, incluso con resonancias normales. Es ese daño de la médula espinal sin evidencia radiológica, el CIBORA. Pero Sí, sí. bueno, en esta revisión como tal no hice énfasis, profe, pero sí va a haber tiempo para hablar de trauma raquimedular en módulos más adelante. Ok. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitar a Santiago por la excelente charla que nos acaba de presentar. También aportar, sí, en este tema, como dice el doctor Domínguez y como dijo también Santiago en la charla, nosotros en el hospital hemos tenido casos de pacientes que tienen contusiones, ¿cierto? Que de pronto no tienen una indicación quirúrgica clara, pero que generan a veces un gran edema local o difuso. Y inclusive una vez tuvimos un caso de una mortalidad
¿cierto? De un paciente que ni era con contusiones, ¿cierto? Que nunca tuvo de pronto una causa clara, una indicación quirúrgica, pero sí las contusiones, luego hizo un episodio epiléptico y luego hizo edema, ¿cierto? Isquemia y finalmente falleció. Entonces, importante sí esta parte y también ahí incluso se despierta como algo de interés en la parte investigativa, porque por ejemplo, mirar de pronto esos pacientes que sí que tienen simplemente lesiones tipo contusiones, que no tienen una indicación quirúrgica clara, mirar de pronto sin que el paciente tenga las indicaciones que conocemos para iniciar derivativos, a qué pacientes no, ya por ir pensando en iniciar el derivativo, ¿cierto? Por ejemplo, ese caso, entre otros que hemos tenido, por ejemplo, pacientes que tienen mucha cefalea no se explica y tienen solamente contusiones, pero el edema es importante, entonces ahí también como que genera, digamos, esa pregunta de investigación también, que podría, digamos, ser objeto también de futuras investigaciones. ¿Tiene algún otro comentario, alguno de los demás residentes? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Boris, cuéntanos. Profe, y bueno, para felicitar al doctor Santiago, muy buena charla. Algo interesante con referente a las lesiones no quirúrgicas del trauma. Me tuve la oportunidad de toparme con un artículo muy interesante que es Tractografía en trauma cronoencefálico. Hacían una especie de estudio mirando los traptómeros o aquellos fascículos en los cuales se hallan inmiscuidos más que todo. Boris, no te escuchamos. Perdí la señal, no sé. ¿Los demás lo escuchan? Boris, no se le escucha. Perdimos tu audio, Boris. Bueno, mientras Omar Boris creo que corrige, quería decir algo. Omar, ¿ibas a comentar algo o el doctor Claudio? Sí, doctora, buenas noches y buenas noches a todos. Me uno a las felicitaciones al doctor Santiago. Y realmente, pues, lo que quería era resaltar la parte de, digamos, el avance que está teniendo digamos, la investigación en cuanto a la genética y en cuanto a las patologías neurodegenerativas actualmente y, pues, la relación que nos mostró el doctor Santiago en su charla. Vemos que ciertamente se están asociando cada vez más este tipo de traumas, sobre todo cuando son a repetición, a las patologías neurodegenerativas y vemos que se están hallando también hallazgos, pues, valga la redundancia, que son propios de enfermedades, pues ya lo mencionaba, los depósitos de alfa-sinucleína, de depósitos de beta-amiloides, que pues usualmente solo se asociaban a ciertas enfermedades, pero que ahora están siendo más, digamos, ubicuos y que no son ya tan específicos de ciertas patologías, sino que se ven también como hallazgos post-mortem, pues en otro tipo de enfermedades o en este tipo de condiciones. Y pues esto podría también incidir, obviamente, en la calidad de vida de los pacientes a largo plazo. Entonces, vemos ahí la importancia de realizar el adecuado control al paciente, las recomendaciones sobre todo, y también pues de la prevención que esto implica para el equipo de rehabilitación, para posterior al trauma, para digamos que disminuir el impacto en la calidad de vida y en la carga de la enfermedad que ésta tenga para el paciente y sus familiares. Ok, Omar, muy bien. Bueno, no sé si algún residente va a comentar algo. Yo quería hacer un comentario, pero me gustaría saber si de pronto alguien más va a comentar algo. Bueno, como ya estamos a puerta de terminar, yo quería comentar lo siguiente. Importante, yo creo que nos quedan todos unos mensajes interesantes y es empezar a ver el trauma desde el punto de vista epigenético, dispara genes. O sea, no sabemos cómo el mismo trauma en personas distintas, genéticamente diferentes, tienen una respuesta distinta. Entonces, yo creo que uno de los mensajes mayores de esta charla, que felicito también al doctor Santiago, es el hecho de que la carga genética ya está influyendo en el resultado desde el punto de vista clínico, de que un mismo impacto no lleva a cabo las mismas repercusiones. Como médicos neurocirujanos, nos despierta la inquietud de ser un poquito más analíticos, de preguntar, porque es que a veces nos limitamos a preguntar, ¿tiene cefalea? Ya. ¿Tiene dolor de cabeza? Ya. O sea, después de un test leve, esa es nuestra pregunta.
pero no preguntamos otras cosas, cómo está el patrón de sueño, cómo está el patrón alimenticio, incluso ya a mediano, largo plazo, cómo está la función sexual, si ha bajado la libido, si hay alteraciones de esa sensación de cansancio crónico. O sea, esas cosas, si no las preguntamos, no las vamos a diagnosticar. Y las preguntamos para intervenirlas, porque es que nos limitamos a mandar analgésicos y tranquilo que el tal le salió normal. Entonces, es un despertar para nosotros porque ya sabemos que a mediano y a largo plazo genera repercusiones. Yo tengo una idea que no sé si sea adecuada o no, pero pienso que sí puede relacionarse con algo que he leído y que lo relaciono con esto, y es que realmente estamos hablando de que en trauma estamos como con escalones, pero cuando llegar al siguiente escalón ya debiste pasar por el primero. Yo soy de la idea, y es una cosa muy personal, de que en la escalera del trauma, la primera es una conmoción. El primer escalón, y es muy difícil que tú llegues al segundo y al tercero y al cuarto escalón sin haber pasado por el primero. Es decir, casi que esto termina mezclándose, casi que todos los pacientes con una contusión tuvieron algo de conmoción, tuvieron algo de concusión, aunque uno dice, pero por definición no. Si es que por definición te puedes quedar en el primer escalón, pero es que cuando estás en el segundo ya ocurrieron también una serie de cambios que Santiago mencionó. Es decir, desde mi punto de vista, y no sé si los demás tengan algo de pronto compartan mi forma de ver las cosas por la experiencia que he tenido, es que siendo una escalera siempre hay algo de esos cambios pequeños que a veces no son tan claros y que van acompañando a todos estos procesos que se van dando escalonadamente. Entonces, bueno, muchas gracias. Como dice, esto nos está creando inquietudes investigativas. Lo que dice Jaime ahora, podemos tener otras, ya tenemos una inquietud investigativa. Mañana terminamos a las 7:30. Nos vemos allí en el salón para terminar lo de los casos de